Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Altruistas, este espacio en el que cada semana tenemos un invitado, una fundación, una organización, un activista que está trabajando por el bienestar de la comunidad. Se trata de gente ayudando gente. Y en esta oportunidad me complace presentarles a un proyecto bien diferente, bien particular, pero también bien interesante. Se trata de la Fundación Trilce, una fundación creada por allá en el 2013 que lo que busca es precisamente promover y difundir la literatura, la formación literaria, artística y cultural entre los niños, niñas y adolescentes. ¿Y con qué fin? Pues para eso tenemos el día de hoy a Alejandro Cortés. Alejandro es precisamente el representante legal de Trilce. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Lisset, buenas tardes, muchas gracias a altruistas y a quienes se conectan y nos ven. Bueno, Alejandro, cuéntanos primero qué es Trilce, a qué se dedica, pero quisiera saber también por qué el nombre, qué significa Trilce. Bueno, Trilce es uno de los libros de poesía más importantes del siglo XX, literatura latinoamericana, es de César Vallejo, Perú, y fue un libro que renovó el lenguaje, porque César Vallejo con Trilce empezó a inventarse palabras. Por ejemplo, la palabra Trilce es una palabra inventada por él. Entonces, él lo que pretendía era mm, que la poesía transmitiera más allá del significado de las palabras. Entonces mezclaba como muchos versos que no tenían una conexión lógica, pero sí sonora. En fin, había mucha experimentación y Trilce ya como indagando más allá, se ha estudiado que César Vallejo tenía la intención de que Trilce fuera una especie de mezcla entre dulzura, lo dulce y lo triste, ¿no? Como la parte dulce de la tristeza. Pero entonces es un libro súper representativo, muy importante para la literatura latinoamericana o mundial y que pues sigue siendo vanguardista. ¿Por qué nos llamamos así? Porque resulta que Trilce fue el nombre de una gran librería en Bogotá, una librería fundada en los años 90 y que se mantuvo hasta 2016 por un poeta muy importante que fue Guillermo Martínez González, poeta y librero del Huila, que la fundó aquí en Bogotá. Y pues era una de las pocas librerías especializadas en poesía, porque la mayoría de librerías están especializadas en narrativas y otros tipos de cosas que son más lucrativas, que se mueven más, que se venden más. A los libreros le hacen como mala cara a los poemas, ¿no? Porque pues no se ven tanto a menos que sean poemas de gente muerta. Bueno, entonces pues con Guillermo nos conocimos en el Festival de Poesía de Bogotá en 2013, nos hicimos muy buenos amigos, él fue uno de mis grandes maestros como poeta, como gestor, como amigo, fue uno de mis padres poéticos, podría decirlo. Y él me dijo en 2013 pues que hiciéramos recitales en la librería. Y desde 2013 estamos haciendo recitales de poesía porque pues yo tenía como mucha conexión con el medio poético de ese entonces. Bueno, ahora también, pero entonces Guillermo se había alejado un poco. Entonces pues, bueno, empezamos a hacer recitales de poesía y un año después me dijo, bueno, ya llevamos un año, nos ha ido muy bien, formalicemos esto. Y la forma de formalizarlo fue hacer una fundación. Entonces hicimos la Fundación Trilce, se llamó Trilce pues porque hacíamos los recitales allí. Y la Fundación Trilce nació con Guillermo Martínez González, el poeta del que te hablo, Guillermo García, que era un colaborador de Guillermo y que trabajaba pues también en la librería, y mi persona. Eh, Lastimosamente en 2016 Guillermo Martínez fallece y pues la librería entra en los procesos jurídicos de sucesión, de que esto es de los hermanos, de que esto es de no sé quién, que no sé qué. Bueno, entonces que no se pudo usar más la librería. Comenzamos a hacer los recitales desde 2017 en un bar también que nos acogió mucho, un café cultural en el centro de Bogotá que se llama Café La Galería 419. Y desde entonces posicionamos mucho a el evento Trilce en la galería. También se posicionó poéticamente la galería como un espacio de concertación poética y literaria gracias a estos recitales. Entonces nos nutrimos mutuamente, eso fue una etapa muy, muy, muy bonita. Y a partir del año pasado, o sea, duramos 6 años siendo esa ya nuestra casa. Bueno, a la muerte de Guillermo, pues el representante legal pasé a ser yo.
Y desde septiembre del año pasado los recitales ya los hacemos en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ya nuestra casa es pues la biblioteca más importante del país, que tiene varias sedes en todo el país, y las hacemos ya los recitales una vez al mes con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Además, en este momento pues tenemos el estímulo también del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación, y se vienen cosas muy buenas para este año porque vamos a traer poetas de varias partes del país, nos permite como hablarles, tratarlos bien, ¿no? Hospedarlos, bueno, en fin, hacer una gestión cultural con altura pues para todo el público asistente, bien sea virtual o presencialmente. Alejandro, uno de los objetivos de Trilce es esta formación literaria, artística, cultural que pues, ayuda a enfrentar el deterioro socioeconómico. ¿Cómo hacen ustedes ese engranaje, ese trabajo de ayudar a que la literatura pues ayude a estas comunidades vulnerables? ¿Cómo las ayudan? Bueno, hay dos facetas ahí. Una es que la parte de Trilce relacionada con los recitales, pues la manejo yo. Pero hay otra parte muy importante, que es la de los libreros, la de las bibliotecas, que es la que maneja Guillermo, mi socio. Y él recibe donaciones y hace donaciones a diferentes instituciones y a diferentes, no sé, centros educativos que nos piden ayuda. Pues obviamente no podemos hacerle donaciones a todos porque no tenemos tantos libros, pero el año pasado se hicieron donaciones a bibliotecas en el Chocó, a una biblioteca en el Guaviare, que nos enviaron videos y nos enviaron después como testimonios de los profesores allá con los libros. Y no son solo libros publicados por Fundación Trilce Editorial, porque ahora pues también somos editorial, sino en general los libros de texto y libros de literatura que recibimos y que vemos que son adecuados pues para acercar a la población juvenil e infantil a la literatura. También hasta hace un tiempo lo hicimos, donábamos libros para el Bibliocarrito, el proyecto Bibliocarrito, que era una biblioteca móvil, que era un Renault 4 que se iba por todo el país, Laura Cero, y llevaba libros, donaba libros, entonces les donábamos libros a ellos, pero creo que ese proyecto, bueno, no sé qué pasó con el Bibliocarrito. Y esa es una forma, entonces eso lo hacemos a través de Guillermo, de mi socio. Y la otra forma por la que lo hago yo es que durante cada año, cuando estamos apoyados por el Ministerio de Cultura, lanzamos una antología con textos de los poetas que invitamos durante el proyecto. Esos textos los repartimos gratuitamente a los asistentes a los eventos y también los donamos a un colegio en Suba muy interesante que se llama el Colegio Van Leeuwenhoek, que es un colegio pues popular, pero muy enfocado en la literatura. Su rector es un poeta, Omar Garzón. Entonces, pues nos permite también acercarnos a ese tipo de población. Y pues bueno, también el hecho de abrir puertas para que más autores se presenten en Trilce es una forma también de estimular la lectura, el trabajo consciente, la búsqueda de talleres literarios, que esa es otra cosa que también hacemos, y pues bueno, de incentivar en todo sentido la promoción de lectura. Pero nuestro foco sí ha sido la poesía porque creemos que es lo que desde cuando comenzamos era como la que más feo miraban, entonces era la que más atención debía tener, y pues la que más queríamos nosotros, porque nosotros nos dedicamos a eso, a la poesía. ¿Y cuál ha sido precisamente esa acogida que han tenido? ¿Si le gusta a la gente la poesía, a los jóvenes, o cuando la ven realmente son muy reacios a aprender del tema? Es que la poesía está muy tergiversada. En el colegio le enseñan a uno, me enseñaron eso, que la poesía era una cosa rimada, que siempre hablaba de amor y que tenía que dejar moraleja, y que uno que la leía así en las izadas de bandera y con una mano para arriba. No, no, eso es horrible. La poesía no tiene nada que ver con eso. Ese precisamente es uno de los grandes retos, porque quienes enseñan poesía, por lo general en los colegios, son personas que no tienen ni idea de poesía, ni gusto por los poemas. Entonces le ponen a los niños a memorizar poemas del siglo de oro español, ¿no? ¿Para qué? No les sirve, no tiene nada que ver con nadie. Entonces, la poesía
tiene que ver con el ciudadano de a pie, tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. La poesía, como lo decía Gustavo Adolfo Bécquer, da testimonio de lo que se ha sentido en un periodo específico de la historia en una parte del mundo. Entonces, ver que a través de la historia las angustias, las emociones, los temores son más o menos lo mismo, que en el fondo a través de los tiempos y de los países y de las geografías nos comunicamos, que nuestra esencia en el fondo no es tan diferente y que podemos sentir empatía por otro autor de otra latitud. Eso es maravilloso, y que y sentir que no estamos solos, que en esa intimidad hay alguien más que está sintiendo ese tipo de cosas. Eso creo que reconforta muchísimo, ¿no? Porque uno en poesía lo que hace es compartir asombros. Es decir, lo que me ha llamado la atención, lo que me ha asombrado del mundo, aquellos momentos en los que digo, carajo, vale la pena vivir, y los trato de escribir, eso los comparto con otra persona, y que esa persona sienta también esa intensidad de vida. Entonces, creo que ahí está la poesía, en transmitir la intensidad por el momento, por este presente, por el instante en el que vivimos, no en libros esquilosados de hace tiempo. Obviamente hay que estudiarlos, pero hay que estudiarlos como con esa conciencia de que eso fue lo que les llamó la atención en ese momento, y cómo, qué podría tener eso que ver conmigo. Pero tratamos precisamente de acercar la poesía a la gente, y creo que nos ha ido muy, muy bien. Inicialmente lo hicimos pues con la librería Trilce, entrada gratis, bueno, siempre han sido entradas gratis, ¿no? Luego vimos que habían como eh, más ofertas de poesía en instituciones, en bibliotecas, la Casa Silva, y nada informal. En el 2016-17 estábamos viendo eso. Y eso era también muy malo, porque pues en las instituciones siempre invitaban a los mismos. La Casa Silva en ese entonces también, los mismos poetas de hace 40, 30 años, los posnadaístas, siempre los mismos. No, pues claro, la gente se da una idea amarillenta y pesada de la poesía. Y los poetas jóvenes, los poetas vigentes, los poetas contemporáneos, estos no tenían una cabida. Entonces fuimos a los bares y empezamos al bar, Café Bar La Galería, y como a diversificar la oferta para atraer más lectores. Y pasaban cosas muy chéveres, porque mucha gente llegaba al bar, al café, a tomarse algo, y de repente un recital de poesía, y tenían dos opciones: ¿nos vamos o nos quedamos? Entonces, por lo general se quedaban un poema o dos poemas a ver si les gustaba esa vaina, y cuando veían que la poesía era eso, se quedaban y repetían 8 días o 15 días después, cuando hacíamos el recital, y después me decían, yo no tenía ni idea que la poesía era eso que ustedes presentaron ahí, esos textos están muy buenos, no vi por ningún lado que rimaran ni que hablaran de amor, ni no sé qué, pero sí me sentí identificado. La poesía tenía que representar una empatía, ¿no? Sentirse identificado por algo. Entonces creo que ahí se logró un gran acercamiento. Y en ese sentido sí considero que la Fundación Trilce, en Trilce hemos estado, no que nos los hayamos propuesto, pero sí hemos dado lo que hace falta. Es decir, en su momento hacía falta que miraran a la poesía con cariño en las librerías, lo hicimos en la librería. Luego, bueno, ya se hicieron recitales, pero todos muy académicos y con los mismos de siempre, entonces había que diversificarlo, llevar el fuego a los hombres, pues, llevarlo a los bares, y ahí nos fue muy bien. Y en este momento lo que vemos es que todos los bares, bueno, un montón de bares culturales tienen poetas, o yo no sé, un montón de gente que se sube, ya ni siquiera son poetas, dicen como cualquier cosa. Y estamos viendo otra cosa, estamos viendo ahora, por eso nos cambiamos también a la biblioteca Luis Ángel Arango, estamos viendo que hacen recitales con 7, 8 poetas, donde ni siquiera se conversa sobre la obra de ninguno de ellos. Al poeta no le dan nada, aparte tiene que pagar su cuenta, aparte le piden que si por favor les paga, está de acuerdo con pagar el servicio. Entonces se volvió como un negocio, una forma de los bares, una forma que tienen los bares para traer show gratis. Y pues tampoco, no me parece que esa sea la manera. Entonces ahora hicimos la alianza con la Biblioteca Luis Ángel Arango, nos han acogido muy bien, nos han dado un espacio súper bonito en el segundo piso, encima de la librería, donde hacemos recitales los jueves, el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde, poemas, se ve el ocaso, la entrada es gratis, a la gente le damos tinto, aromática. Bueno, es un espacio también soñado, porque lo que estaba pasando era que las personas, para oír poesía, tenían que ir a bares a tomar licor, a gastar unas facturas muy altas, y ni saber, y se iban con una idea a veces tergiversada, porque no sabían si ese borracho que se subió y dijo y leyó la lista del mercado era un poeta o no. Entonces, pues
ese tipo de cosas creo que hacen parte como del movimiento cultural y del dinamismo de la ciudad, pero que en alguna medida nosotros estamos tratando como de dar lo que hace falta. Qué bueno. Y para alguien que nos esté viendo y se sienta atraído por este tema, ¿cómo pueden ayudarlos a ustedes ahí en Trilce? Lo principal es que quieran la poesía. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, así que no nos vayan a dar plata, a menos que sea, pero sí pero tampoco es ánimo de quiebra, ¿no? O sea, tenemos que mantenernos. Claro. Lo más importante es que quieran la poesía como la queremos nosotros. Si quieren apoyarnos, vayan a nuestros recitales. Son los últimos jueves de cada mes en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Vayan, conocen a los poetas. Son solo 2 poetas por cada recital, así que podemos conversar con ellos, saber más acerca de su quehacer estético y de su propuesta. Y para las donaciones de libros, pues pueden también escribir a las redes de Trilce, que son www.fundaciontrilce.com, o nos encuentran en Instagram como Fundación Trilce o en Facebook como Fundación Trilce. Entonces, pues por ahí, para donaciones de libros, que pues claro, nosotros las recibimos y las damos a diferentes instituciones que las necesiten. Qué bueno, y para cerrar, Alejandro, pues acá en Altruistas tenemos una sección en la que nos gusta que sean ustedes mismos quienes reconozcan el trabajo de otras organizaciones, fundaciones, activistas. Entonces, en su caso particular, ¿cuál es ese proyecto que usted dice? Bueno, esto también debería conocerlo la gente. Bueno, a nivel cultural hay trabajos bien importantes a lo largo del país. Por ejemplo, recuerdo que en la fundación, en Engativá trabaja muy fuertemente la Fundación El Sueño de la Mariposa por también dar talleres de poesía, pero ellos más enfocados en talleres a los estudiantes y a los chicos de la localidad. Me parece que hacen ahí muy buen trabajo. En la biblioteca El Nido del Bufo en Lisboa, Suba, Bogotá, también que ellos van como muy de la mano con el colegio Van Leeuwenhoek, pues trabajan en la misma localidad y ofrecen pues este tipo de talleres para población infantil que no tiene recursos, porque pues la poesía no tiene que ser elitista, ¿no? Para nada. ¿Qué otro trabajo? La Raíz Invertida, los amigos de La Raíz Invertida que hacen una página de poesía, una revista virtual de poesía. Bueno, muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, altruistas. Y bueno, que vean que la poesía y la cultura no es esa señora amarillenta que está empotrada en una biblioteca, sino es algo que transmite las emociones que todos los seres humanos sentimos en algún momento de nuestra historia, de la historia y en algún momento de nuestra vida. Entonces los esperamos en nuestros recitales, en nuestras redes, vamos a estar colgando los videos, vamos a estar muy activos para seguir compartiendo este fuego de la palabra que trasciende, que en verdad cambia nuestra visión de vida, nos enriquece, pues con todo el mundo. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y pues si también conocen algún proyecto de gente que esté ayudando gente, pues déjenoslo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Altruistas.